¿Qué vimos las veces pasadas? Lagrangiano, hamiltoniano y una tercera formulación. Todo esto porque casi toda la física la escribimos así y ahora también queremos meter el electromagnetismo en esa misma sexta formulación. Y entonces ya tenemos nuestra herramienta calibrada, apuntada hacia algo que nos va a ayudar a hacer cálculos electromagnéticos. Entonces, ahora hay que preparar el electromagnetismo para poder aceptar esa herramienta. Pregunta: en su curso pasado, ¿vieron el potencial vector magnético? ¿No? Ok. Entonces, aquí está el número. El tema se llama ecuaciones de movimiento canónicas para los campos electromagnéticos. Entonces, para una partícula cargada en movimiento tenemos la fuerza de Lorentz, tal y como la estudiaron en el semestre pasado. ¿Sí vieron fuerza de Lorentz? ¿Fuerza de Lorentz? Sí. Incluso lo vimos en el parcial pasado. Y pues es simplemente la velocidad, la masa por la velocidad de la partícula, pues está asociada al campo eléctrico, la velocidad y el campo de inducción magnética. Entonces, con la intención de poder hacer un poco más sencilla esta descripción y no manejar por un lado el campo magnético, por otro lado el campo eléctrico, vamos a tener que jugar un poco con el campo magnético. Entonces, para esto vamos a hacer uso de la ley de Faraday. Es decir, tenemos el campo magnético. Por la ley de Faraday sabemos que si variamos campos magnéticos podemos inducir campos eléctricos. ¿Sí? Es lo que nos dice la ley de Faraday. Entonces, para poder asociar de manera más directa B con E, pues vamos a reescribir. Entonces, partimos de la ley de Gauss magnética, la divergencia de B igual a 0. Entonces, la forma matemática que tiene esa ley nos sugiere que podemos proponer un potencial vector magnético que satisfaga esta ecuación. ¿Sí? Y entonces, lo que sabemos que va a satisfacer esta ecuación, además de la solución trivial, o sea, P constante, es esto, el rotacional. La divergencia de un rotacional nos va a hacer. ¿Sí? Entonces, es un buen candidato para empezar a hablar de un cierto potencial escalar magnético. Entonces, como al final lo queremos asociar con el campo eléctrico, pues usamos la ley de Faraday y simplemente lo escribimos en términos del potencial vector magnético. Entonces, T y posición pueden conmutar esos operadores. Entonces, simplemente conmuto este operador con este operador y me queda todo el rotacional de 1 sobre C, la derivada con respecto al tiempo, del potencial vector magnético. Y entonces tengo rotacional del lado izquierdo, rotacional del lado derecho, los junto. ¿Sí? Estoy pasando este parámetro. Y esto es idéntico al vector cero. Ahora, de la misma forma en que este objeto, como matemáticas, lo propusimos de esta forma, podemos proponer una contraparte a este objeto de acá. Entonces, el rotacional de un gradiente nos va a hacer. Entonces,
así vamos a proponer este potencial. Pero nosotros ya estamos familiarizados con este tipo, que es el potencial electrostático. ¿Sí? Entonces, ¿en qué casos recuperamos la definición habitual de campo eléctrico? ¿En qué casos recuperamos el potencial? Cuando en el caso estático. ¿Cuándo qué? O sea, en el caso estático. En el caso estático. Es decir, que este segundo término es decir, que nuestro potencial escalar sea constante en el tiempo. ¿Sí? Ok. Phi es nuestro potencial escalar, que ya conocemos de electrostática. Y entonces vamos a poder escribir ya con este y este, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético escritos en términos de una función escalar, un potencial escalar y un potencial vectorial. Vamos a poder escribir 53 en una forma que asociemos estos dos campos. Profe, ¿cómo era que pasábamos de 57 a abajo? O sea, de 58. Bueno, ahí. De aquí a acá. Ajá. Bueno, ya ves que aquí Sí. propusimos un objeto matemático. Más que eso. O sea, para que sea cero necesitamos que B sea el rotacional del vector. Y para que esto sea cero, necesitamos que este paréntesis sea el gradiente de una escalar. Le ponemos un menos porque lo queremos asociar al potencial del que nosotros ya conocemos. Nos ahorramos un paso, podemos poner aquí una letra que ustedes quieran con un signo más, hacemos el límite estático y encontramos que esta nueva variable a fuerza tiene que ser menos phi. Ok, entonces sustituimos 58, 55 y 53. Nuestra ecuación de movimiento. Y tenemos esto de acá. La fuerza de Lorentz va a ser igual a estos términos aquí, donde ahora ya está asociado a un potencial escalar y un potencial vectorial. Entonces, ya lo vimos. Esto es válido para una V que no dependa de R. Y entonces, usando esta propiedad, vamos a reescribir esto de acá, este último término. Este último lo sustituimos por otros. ¿Qué hacemos aquí? Aquí agrupamos todos los que tengan A, que es este y este. Falta un menos, sí, falta menos. Y este es este, y este menos con este menos es este. Y entonces, vamos a ver que este paréntesis es simplemente la derivada total. La derivada parcial más esto de aquí. ¿Por qué? Es la transformación que nos enseñó al inicio del curso. ¿Qué transformación? Dijo ¿Por qué? Esto es esto. Transformación galileana nos dijo. No es una transformación galileana. Parece. Porque la transformación galileana necesitaría otra derivada, otro tipo de derivada. Porque esto es esto. Recuerden sus cursos de cálculo diferencial. Profe, no le entendí por qué no es una transformación galileana. Porque estamos en el mismo sistema de coordenadas. O sea, estás en un sistema coordenado donde esa ley física vale. Y entonces aún no te estás cambiando de sistema de referencia. Lo que vimos al principio, partimos de la electrostática y nos cambiamos a un sistema de referencia móvil y vimos el mismo. Sí, son cosas bien diferentes. Sí, sí.
Y de hecho usamos un símbolo diferente, que era una flechita, un signo de igual. Tenemos... ¿qué? La derivada con respecto al tiempo de f de x t. Punto y coma t. ¿Cuál es la derivada? ¿Derivada de cuál? No, es la derivada, o sea, f', y la derivada del argumento. El argumento es x punto coma t. Cálculo diferencial de varias variables, ¿no? Es la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t. Y ya después la parcial de f respecto a t. Y pues ya. Velocidad. B por F, por esto, por esto. Es eso. Varias variables. Y ahí la parcial de x respecto a t, pues no es parcial, ¿no? Y es Total. derivada total. O bueno, pregunto. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que es una variación. Ok, sí, regla. X, ahí está. Sí, y entonces, esto es velocidad. Bueno, en el contexto físico, esto es velocidad. Y es por eso que este paréntesis es por eso me voy a ir a los detalles. ¿Qué más? Pues este es lo mismo, ¿no? Y ya casi. Ahora, la forma que tiene este, es decir, tienes derivadas temporales y tienes gradientes. Si lo queremos reescribir en la forma de las ecuaciones de Newton, pues vamos a agrupar términos. Y entonces tenemos todo esto es igual a menos el gradiente de algo. Entonces vamos a definir nuestro momento lineal. ¿Sí? Esto en otros contextos lo van a conocer después como acoplamiento mínimo. Si se van a hacer unos grados, se van a hacer gastrocosas, óptica también. Van a ver que su momento ya no va a ser simplemente masa por velocidad, sino con otra cosa. ¿Ya se da cuenta cómo la última formulación va a ser necesaria? Pues es que en la formulación ante la energía de hamiltoniana tenías esto. ¿Cómo defines P para esa formulación? Nada más este detalle era lo que nos forzó a postular una tercera formulación. Solamente esto. De otra forma es más complicado. Entonces, el momento ya no va a ser el momento como lo conocen habitualmente de mecánica clásica, sino va a ser un momento que va a depender de tu potencial magnético. No lo voy a hacer ahorita, pero entonces intenten imaginar qué significa entonces el potencial vector magnético en este contexto. Yo todavía no sé, no sabría interpretarlo. O sea, porque Sí. eso es lo relacionado con tener una experiencia. Sí, o sea, lo que platicábamos un poco del ejemplo de la tarjeta, lo que significa geométricamente un rotacional. Dependiendo del signo, pues las flechas pueden ir hacia adentro o hacia afuera. Entonces, las proyecciones tangenciales de este vector
nos van a indicar un giro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues les pido que ustedes solitos en su casa hagan este ejercicio mental. ¿Qué significaría que el momento ya no sea igual a la masa por velocidad? Para darle un sentido a un campo magnético. O sea, sí, pero supongo que sí vas a tener un poco más en la dirección, porque pues físicamente el campo magnético cuando entra un particular, o sea, no va como... Están asociadas, sí. Sí, o sea, no va lineal, o sea, su movimiento lineal empieza a tener como curvatura. Sí, ahí es, sí, justo es ya luego de la interacción del campo y la partícula moviéndose. Entonces, medita. Ahorita no tengo una respuesta clara. Entonces, bueno, ahora ya nuestro momento es así. Y como es distinto, bueno, también tenemos que ver bajo qué circunstancias recuperamos el momento que ya conocemos, si esto no varía espacialmente. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Sí, es cierto, ¿por qué? Si era lo que querías. Sí. Bueno. De entrada, si no depende de R, nos va a quedar algo que posiblemente se va a hacer cero. Sí, que después lo vamos a poder asociar a este que va a ser cero y este que va a ser cero. Esta derivada direccional se va a hacer cero. ¿Sí? Si no depende de R, este se va a hacer cero y solamente va a depender de acá. ¿Tendrá que ver con una fuerza radial? Una fuerza radial. ¿Radial con respecto a qué? Más que nada para relacionarlo del momento con que no depende de él. O sea, hay que ver con la posición, ¿no? Y la posición también tiene que ver con la velocidad. Entonces ahí, o sea, en ese caso, sí, pero ahí sí hay ese elemento de R, ¿no? Ah, ya sé. Sí, en la formulación anterior, igual habíamos visto que P ahora iba a estar restringida con B y con R. Es que, bueno, según lo que me acuerdo, creo que había unas velocidades que no eran velocidad, o sea, no era como la posición, sino que tenía que ver con otras cosas. Una velocidad que no tiene que ver con la posición. Bueno, es que algo así que DR, DT, no era diferente a una velocidad. Ah, pues son variables independientes. Sí, pues. Sí, aunque no lo puedo ver. Sí, o sea, les entiendo lo que están diciendo. Sí, no, porque bueno, ahí sí es igual a R, o sea, sí tiene que ver con la posición y encuentro con el. O sea, es lo que le decía de que va a dar una dirección, tiene que ver con la posición, probablemente. Pero aquí no, como no depende de la posición, probablemente ya no importa la dirección, o sea, el momento puede ser, a lo mejor va a ser conservativo, ya que a lo mejor depende de la dirección, puede que tenga diferente momento. Ok, Sería sí, más bien como ok. que sería como una especie de constante en términos de momento. Sí, o sea, del lado derecho, pues es como que una constante adicional que tú estás Pero igual sigue teniendo, o sea, bueno, yo no creo que se cuente como una constante porque si fuera una constante, pues, se supone que sería igual a la posición, ¿no? O sea, ahí sí podría ser constante y no importa en qué posición, simplemente va a ser el mismo. Pero sí es diferente, sí es diferente de la posición, entonces, pues ya, no vale. Sí, o sea, ahí sí se vuelve constante, entonces ya no sirve. Ok, digo, de momento,
Lo que sí veo es que del lado derecho esto se va a hacer nulo y recuperamos el electrostático. Pero del lado izquierdo no me queda claro por qué descartar el objeto. O sea, porque, o sea, supongamos que la velocidad tiene, o sea, es con, o sea, depende de la posición, o sea, entonces la otra parte también tendría que tener, o sea, depender de la posición para que se haga, para que se tome en cuenta, ¿no? La otra parte. Ajá. Ya te entendí. Sí, porque, o sea, si es diferente, o sea, si no depende de la posición, entonces ya no vale, o sea, ya no importa, o sea, ahí sí va a ser conspirativo, tu momento va a ser el mismo, pero aquí no, aquí tu momento depende de tu posición. Sí. Excelente. ¿Sí? ¿Estás claro? ¿Sí? ¿No? Es que dice que, o sea, el momento ya para que tenga el otro y lo tomes en cuenta, depende del punto donde estés parado, va a ser un momento. Entonces, si es diferente, si no, ya no depende de la posición, pues ya no te cuenta, ya se vuelve como un cero para, o sea, y el momento es constante en cualquier punto donde estamos. Sí, o sea, tu momento, pues al final ya no va a ser una función de. Sí. Bien, entonces, pues ya tenemos esto escrito como una P y recuperamos la ley de Newton. Aquella sería una fuerza de Lorentz, sería Newton. Porque dice la segunda ley que es la variación del momento, no de la velocidad. ¿Sí? Y esta es la fuerza que nosotros conocemos de Newton y esta es la fuerza que nosotros conocemos de Lorentz. Si se dan cuenta, son diferencias sutiles, pero que terminan jugando un papel importante. Y bueno, ya a este lado podemos empezar a asociar con una especie de potencial, pero todavía no está bien. Ok, entonces, ¿cuánto falta? Ya casi terminado. Bueno. Ok, y entonces si queremos asociar este lado derecho con un potencial, entonces vamos a tener que ver cómo se comporta la energía para empezar a ver esta parte potencial. Entonces, la energía total de nuestro sistema la vamos a obtener de 53 y vamos a hacer el producto interno con una velocidad, ¿sí? De los dos lados del 51. Entonces, ¿por qué de aquí a acá? Es la derivada de este b cuadrada, es la derivada del primero punto, del segundo, más el segundo punto del primero. ¿Por qué este cero? B cruz B punto B es cero. Por ortogonalidad. Por ortogonalidad. Excelente, sean constantes. ¿Sí? Ok, y ya pues tenemos que lo hemos escrito en términos de nuestros potenciales escalar y vectorial, y ahora tenemos esto de acá. Vamos a manipular un poco la ecuación, vamos a sumar y restar esa cantidad para empezar a hacer este tipo de asociaciones. Aquí otra vez va a aparecer la derivada total y la derivada parcial. Y entonces ya tenemos algo perdón. Gracias. Uy, sí.
queda la energía. Entonces, del lado izquierdo tenemos que la derivada total de nuestra energía va a ser la derivada de otra cosa. Todavía no le vamos a poner nombre. ¿Sí? Y entonces, al identificar a la energía como lo que tenemos del lado izquierdo, entonces recuperamos nuestra definición de siempre de energía, pero si lo escribimos en términos de lo que ya tenemos acá, la energía ya se ve diferente. ¿Cómo? La definición de energía que tenemos de toda la vida es energía cinética más energía potencial. Pero nuestra energía cinética ya está siendo afectada por nuestro potencial desde la primera definición del momento. Y entonces sustituimos V por P. V por P. Ajá. Sí, sí, en vez de escribirlo en términos de velocidad, lo escribimos en términos de momento. Y no falta una M, es cierto, sí. Acá. Sí, ¿no? Y de aquí, ustedes pueden empezar a usar la opción acá también. Porque esta es P, esta depende de R y esta depende de R. Sí, aquí lo vamos a dejar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí. Igual, de aquí a esta cantidad ustedes la pueden desarrollar y les va a quedar algo por el P cuadrada, que es el primer término de hamiltoniano que van a conocer de siempre, más todo lo demás, que también se va a poder interpretar como un potencial. Pero un potencial que depende del... De la posición y no creo que depende de... No, un potencial, o sea, de aquí desarrollan el cuadrado y tienen P cuadrado. Y todo lo demás tienen un potencial que va a depender tanto de R como de P. Entonces, al final, todavía no depende de cómo esté conectado también a la carga. Que es justo lo que caracteriza los campos eléctricos y magnéticos. Va a depender de dónde te pares, cómo se va a comportar tu sistema. Bueno, nos vemos.